Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Alexander García Calderón y junto a mi compañera Katy Melissa Flores Rivera nos corresponde el tema de otros bacillus gram positivos, específicamente la difteria. Como introducción tenemos de que los bacilos gram positivos formadores de espora, como bien sabemos, son de la especie Bacillus o Clostridium. Estos usualmente tienen una forma ubicua y debido a su capacidad para formar esporas, pues pueden vivir en el ambiente por varios años. Si bien las especies de bacilios, como bien sabemos, son aerobias, pues al contrario, los Clostridium son anaerobias. De las muchas especies de bacilios y géneros afines que aún no han sido bien clasificados por la microbiología médica, la mayoría, pues como bien sabemos, pues no causa enfermedades, mas sin embargo, pues existen algunas especies que generan enfermedades realmente importantes en los seres humanos, como lo es el Corynebacterium diphtheriae, eh, el, también conocido como difteria, la cual, pues como bien sabemos, pues es una bacteria gram positiva y es aerobia. El principal factor patógeno del género Corynebacterium es su capacidad o la capacidad que éste tiene para producir exotoxina, la cual pues es causante de las manifestaciones locales y de los efectos tóxicos sistémicos. La lesión característica de la difteria pues se da en la membrana que se localiza habitualmente en la faringe, la cual pues esta será engrosada e irá adquiriendo una coloración blanca grisácea. Dicho esto, pues el presente trabajo busca indagar en mayor profundidad sobre dicha bacteria, abarcando puntos como su historia, epidemiología y alguna distribución, como lo pueden ser otros apartados, como lo es el cuadro clínico, complicaciones y formas de prevenir o mantener un control adecuado. Ahora bien, aquí podemos observar lo que son nuestros tres objetivos, el objetivo general y los dos específicos. Como objetivo general, tenemos que conocer y describir las características del agente bacilo gram positivo Corynebacterium, causante de la difteria, y así comprender su patogenicidad y el desarrollo de dicha enfermedad. Objetivo específico pues está determinar aspectos tales como la historia, susceptibilidad y periodo de transmisibilidad de la enfermedad. También tenemos identificar las distintas complicaciones que pueden generar la difteria y sus formas de prevención. Ahora bien, descripción del agente. Muy bien. Los agentes de difteria pertenecen al género de Corynebacterium, que son bacilos aerobios gram positivo. Estas producen una enfermedad, la cual pues genera una infección de cepas toxigénicas de Corynebacterium diphtheriae. Y pues también esta difteria se puede dar con menor frecuencia por Corynebacterium ulcerans o Corynebacterium pseudotuberculosis. Para que una cepa produzca toxina, pues esta debe ser infectada por el bacteriófago que contenga el gen de la toxina de la difteria o del Corynebacterium ulcerans o pseudotuberculosis. También pueden producir toxinas diftéricas, aunque con menor frecuencia las antes mencionadas. La cepa de la bacteria de Corynebacterium diphtheriae pues produce una toxina o veneno que es la que pues hace que las personas lleguen a enfermar gravemente. Entonces la difteria podemos resumir que es una enfermedad caracterizada por inflamación de las membranas, principalmente de las vías respiratorias altas, habitualmente la faringe o la nasofaringe, produciéndose una exotoxina la cual es causante de necrosis de la mucosa y toxicidad del miocardio y de los nervios periféricos. Ahora bien, historia de la enfermedad. La difteria pues ha sido de las enfermedades más temidas en los últimos siglos, ya que su mortalidad pues llega al 50%. Pero tras descubrir lo que es la antitoxina, pues a finales del siglo XIX, la mortalidad bajó consideradamente en Europa a un 15%. En 1923 se usó por primera vez el toxoide como vacuna, lo que dio como consecuencia que en Canadá la difteria pues desapareciera considerablemente o casi en su totalidad, aunque tardó décadas en volverse a generalizar. Desde la introducción de los toxoides han ocurrido brotes en países industrializados relacionados
temporalmente con la Segunda Guerra Mundial. Eh, Cabe de recalcar que la difteria en los países donde la enfermedad ha sido controlada, se piensa que la piel es el reservorio principal de las bacterias e incluso su forma de transmisión habitual. Se cree que la difteria pues se mantiene en zonas endémicas aún en muchos países como lo puede ser África o en zonas como América del Sur, Asia, específicamente en la India y también en Haití y República Dominicana. Ahora bien, en muchos países subdesarrollados se sigue habiendo un gran problema de salud pública por parte de la difteria, especialmente en Asia, en particular pues en lugares como la India, Nepal y Bangladesh y el sudeste asiático. Y pues básicamente, aunque en los últimos años se ha generalizado el uso de la vacuna, aún siguen habiendo casos. Ahora bien, epidemiología y distribución. Bueno, aquí he puesto un cuadro donde básicamente se puede ver los casos sospechosos confirmados de difteria reportados en Haití en los años comprendidos de 2014 a 2021. Aquí se puede ver pues los fallecimientos confirmados y tasa de letalidad. Cabe recalcar que, por ejemplo, en 2021, de los 12 casos confirmados, el 58% se presentó en grupos de edad de 6 a 14 años y el 25% pues en niños de 1 a 5 años. Y esto pues aclarando que la susceptibilidad a que una persona pueda adquirir esta enfermedad se da más en la infancia. Y también pues podemos interpretar que a medida que ha ido pasando los años, pues la tasa de letalidad ha ido bajando considerablemente. Ahora bien, el reservorio. El reservorio de la difteria pues o el reservorio de la enfermedad de la difteria pues usualmente o siempre mejor dicho son los humanos. La transmisión se da mediante gotitas respiratorias, las cuales pues son expulsadas mediante la tos o el estornudo o en contacto directo con las lesiones en la piel cutánea, sobre todo en la difteria cutánea. Y entonces, para los viajeros, esta es una enfermedad que realmente hay que tener en cuenta si queremos visitar determinados destinos, donde la enfermedad continúa siendo un problema sanitario endémico y ocasionalmente epidémico. Entonces es fundamental mantener la inmunidad mediante la administración de la vacuna antidiftérica, la primovacunación y refuerzos desencadenales. Ahora bien, periodo de incubación. Bueno, el periodo de incubación de la difteria pues se da de 2 a 5 días con un intervalo usualmente de 1 a 10 días después de la infección por Corynebacterium directae. Como un cuadro inflamatorio en diversas localizaciones que puede presentar la difteria, pues tenemos en la nasal, por ejemplo, limitando una secreción seropulenta. También tenemos una inflamación en la faringe, lo cual pues es la forma más habitual, con afectación en general y desarrollo de las clásicas pseudomembranas en orofaringe. También podemos presentar una inflamación en lo que es la laringe, a menudo por extensión del cuadro anterior y responsable de los cuadros graves de disnea y potencialmente mortales. Ahora bien, periodo de transmisibilidad. Bueno, este periodo usualmente es muy variable ya que esto puede depender de que si el paciente ha sido tratado o no antes. En pacientes no tratados, pues este puede transmitir la infección durante mucho tiempo. Estamos hablando de 2 o 3 semanas, aunque en algunos casos pues se puede expandir o extender hasta 8 semanas. Esto en pacientes que no han sido tratados de la difteria. Y en pacientes que han sido tratados, pues usualmente pues es un periodo más corto de 1 a 2 días, si ha recibido tratamientos adecuados de antibióticos. Pero en algunos casos, los cuales pues suelen ser muy raros, pues la transmisión puede llegar a prolongarse semanas o incluso meses. En estos casos se debe proceder a interactuar un nuevo ciclo de antibióticos. Ahora bien, mecanismo de transmisión. Bien, el Corynebacterium directae, pues es un microorganismo no invasor que se mantiene en las capas superficiales de la mucosa respiratoria o la piel. Es decir, que esta pues usualmente no entra en nuestro organismo, simplemente se mantiene en esa superficie donde producirá una reacción inflamatoria leve.
su factor de virulencia esencial pues se debe realmente a su toxina, la cual es producida, la cual pues inhibirá la síntesis proteica de las células del hospedador. Las toxinas afectan a todo organismo, pero su acción más relevante se produce en el corazón, miocarditis, y los nervios, desmielinización, y en los riñones, donde puede generar una necrosis tubular. La producción de esta exotoxina diftérica pues depende de la presencia de bacteriófago lisogénico que porta el gen TOX y que se interpreta en el cromosoma bacteriano. Dicha toxina pues consta con dos polipéptidos unidos por puentes y con funciones de fijación a la membrana celular y bloqueo de la síntesis de proteínas celular mediante la acción directa sobre el factor de elongación 2. La regulación de este gen expresado pues es controlado por el DTXR, el cual pues es un elemento represor codificado por el cromosoma que actúa en la presencia del hierro bloqueando la expresión del gen TOX. Ahora bien, como punto final de mi participación, pues les hablaré del apartado 8, el cual nos habla de la susceptibilidad, es decir, qué sujetos humanos están más, por así decirlo, más susceptibles a que porten esta enfermedad. Bueno, la susceptibilidad es fundamentalmente infantil, es decir, que esta enfermedad afecta generalmente a los niños y es excepcionalmente bajo de los 6 meses de edad. Esto pues quiere decir de que a los menores de 6 meses pues difícilmente esta enfermedad los afecta, mas sin embargo a partir del año pues sí pudiera llegar a afectar. Y aquí lo explicaremos. Pues antes de los 6 meses de edad pues es casi imposible que esta enfermedad pues llegue a afectar, pues que los hijos de las madres inmunes son relativamente inmunes por la antitoxina de origen transplacentario. Es decir, que esta inmunidad la adquieren mediante la placenta de la madre. Al año, al haber cumplido el año, pues el 90% de los niños no vacunados ya es susceptible a contener dicha infección. Es decir, que esta inmunidad transplacentaria que tendrán de su madre, pues solo durará por un año. De ahí, pues forzosamente tendrán que ser vacunados. Entonces, a los 15 años de que este porcentaje se encuentra intervenido, pues aquí es donde ya habrá un 90% de la población estará inmune. Aunque la enfermedad y la infección es asintomática, puede inducir una inmunidad duradera, no siempre es así, pero lo que es necesario vacunar a los enfermos de difteria durante la covalencia. La inmunidad natural frente a la difteria está mediada por anticuerpos frente a la toxina diftérica, fundamentalmente por el tipo de la inmunoglobulina G. El toxoide diftérico es la toxina diftérica modificada que ha perdido su capacidad de toxicidad, pero mantiene su capacidad de inmunogena, por lo que se utiliza para la inmunización activa frente a la difteria, y pues esta inmunización pasiva con inmunoglobulina específica antitoxina neutraliza lo que es la toxina circulante de la difteria. Entonces, existe una buena correlación entre el nivel de antitoxinas y el grado de protección frente a la difteria clínica. El mínimo título protector de los anticuerpos frente a la toxina es una muestra de suero de el 0.01 microunidades por mililitro. Antes de la introducción de la vacuna, la difteria causaba epidemias cada 10 años, que afectaba sobre todo a los niños en los meses fríos del año. Mas, sin embargo, en los últimos brotes ocurridos en los Estados Unidos y en Europa del Este, pues los casos se han producido en adolescentes y en adultos jóvenes, los cuales pues no han sido bien vacunados o simplemente no han sido vacunados. Muchos de estos brotes han afectado a indigentes, alcohólicos, grupos desfavorecidos, aunque en la mayoría de los países de Europa no hay difteria, siguen apareciendo casos de Letonia o Federación Rusa y Ucrania. La difteria sigue siendo endémica en muchas zonas del mundo, como ya lo había hablado, como en Latinoamérica, en América del Sur, en el sudeste asiático, en la India, en el Oriente Medio y África, áreas donde la cobertura de inmunización infantil con 3 dosis de DTP es inferior al 50%. Y bueno, hasta aquí llega mi participación. Queda con ustedes mi compañera Katy Melissa.
Bueno, continuando con el desarrollo de este tema, vamos a empezar a hablar sobre la patogenia y la patología de la difteria. Tenemos que las bacterias se multiplican en la ruta de entrada. En esta zona producen una exotoxina que lesiona localmente el epitelio de las vías aéreas, lo que causa la producción de pseudomembranas y además les permite diseminarse por vía hematógena y linfática a órganos distantes. En otras palabras, esto quiere decir que la Corynebacterium diphtheriae, que es la bacteria de la difteria, se adhiere a la faringe y esta aquí produce una exotoxina llamada toxina diftérica que por medio de la sangre esta logra alcanzar otros órganos como son el corazón, los riñones o los pulmones y esta logra distribuirse y diseminarse por todo el organismo. Entonces, esta es la que produce que los síntomas de la enfermedad sean visibles. Aquí la exotoxina actúa inhibiendo la síntesis de proteínas, causando muerte celular. La difteria tiene un inicio agudo, o es decir, un inicio suave, y está caracterizada por dolor de garganta, fiebre y glándulas inflamadas en el cuello. Si la enfermedad empeora, aquí la toxina hace que una membrana de tejido muerto se acumule sobre la garganta y las amígdalas, provocando dificultad de respiración y dilución en los pacientes que la padecen, pudiendo llegar a producir una miocarditis o una neuropatía periférica. En el cuadro clínico, bueno, los síntomas generales que puede presentar la difteria son fiebre variable o también escalofríos, puede llegar a producir dolor de cabeza, dolor de garganta, una tos llamada tos perruna, puede producir babeo, puede producir obstrucción en las vías respiratorias, también puede llegar a producir que la piel se torne en un color azulado, también secreción nasal acuosa que puede llegar a tener también sangre en esta, problemas respiratorios y que pueden llegar a causar una dificultad respiratoria o una respiración demasiado acelerada y hasta llegar a causar el compromiso del estado general de la persona que padece esta enfermedad. Entre los síntomas típicos de la enfermedad, son las membranas de color grisáceo que son muy características de la difteria que se adhieren a las mucosas de las vías aéreas superiores. Con esas membranas hay que tener mucho cuidado, ya que si estas se intenta retirar, ya sea con una espátula, estas pueden llegar a producir un sangrado. En el caso de los pacientes o los individuos que están vacunados contra esta enfermedad, los síntomas tienden a ser muy suaves y las secuelas que dejan son muy mínimas o pueden no dejar secuelas. De acuerdo a la forma clínica de la difteria, nos podemos encontrar con las siguientes localizaciones. Entre ellas tenemos la difteria nasal. El comienzo de la difteria nasal no se distingue de un resfriado común y esta puede llegar a presentar secreción nasal serosa, serosanguinolenta, febrícula, o la membrana que está localizada en el tabique nasal. Si la difteria nasal no se trata, esta secreción puede llegar a durar días o incluso hasta semanas, constituyendo una fuente de infección. También tenemos la difteria amigdalofaríngea. Este tipo de difteria es la forma más común que existe. Y aquí podemos encontrar una presencia de halitosis, también dificultad para deglutir, dolor de faringe, cialorrea, linfadenopatía regional y en los casos más graves, edema doloroso masivo en los tejidos blandos del cuello, también conocido como cuello de toro, que es el que podemos observar en esta imagen. También la difteria amigdalofaríngea está caracterizada porque la mucosa de la faringe se encuentra enrojecida y edematosa, lo que conlleva a que después, pasadas 24 horas de la enfermedad o del contagio de esta, aparezca una membrana de color blanco grisáceo
que al llegar a desprenderse, como ya lo mencioné antes, esta puede llegar a provocar sangrado. En la difteria amilofaríngea existe el riesgo de llegar a aspirar los fragmentos desprendidos de las pseudomembranas, provocando que los pacientes se ahoguen por obstrucción de las vías respiratorias. Estas pseudomembranas normalmente aparecen entre los 2 y 3 días de la enfermedad y cubren las amígdalas palatinas, la parte posterior de la faringe y también cubren el paladar blando. Tenemos difteria de la laringe y la tráquea. La difteria de la laringe y la tráquea, en casos frecuentes o la mayoría de los casos, este es el resultado de la propagación de las lesiones de la faringe. Las pseudomembranas y el edema de la mucosa provocan que se estrechen las vías aéreas. Los síntomas de esa enfermedad más comunes son ronquera, afonía, estrido respiratorio, la tos perruna y la disnea. Y en casos graves, la difteria de la laringe y la tráquea, si la membrana que está ahí se llega a desprender y produce una obstrucción progresiva extendiéndose a todo el árbol traqueobronquial, esta puede llegar a producir hipoxia severa con cianosis, coma, prostración o incluso puede llegar a producir la muerte en algunos pacientes. Por tanto, este tipo de difteria es regida por las consecuencias de la obstrucción mecánica de la vía respiratoria y por la toxicidad de esta. Lesiones del miocardio. La más común es la miocarditis. En términos de porcentaje, podemos tener que entre el 10 y el 25% de los enfermos presentan miocarditis. O también pueden llegar a presentar lesiones en la conducción o alteraciones en el ritmo cardíaco. O incluso llegar a provocar insuficiencia cardíaca aguda. Las lesiones del miocardio se producen entre la primera y la segunda semana después de que aparecen los primeros síntomas de la difteria. Lesiones en el sistema nervioso. Las lesiones en el sistema nervioso están caracterizadas por parálisis. En los sectores más frecuentes se produce parálisis en el paladar blando, en los nervios ciliares, en los músculos faríngeos, en los pares craneales, frecuentemente en el par oculomotor. También se produce parálisis de los nervios periféricos, de los músculos respiratorios y neuropatía sensorial. En el sistema nervioso, las lesiones que podemos presentar aquí como de frecuencia o los signos y síntomas que la persona puede presentar se pueden llegar a instaurar en frecuencia en los primeros días y la neuropatía sensorial periférica entre la tercera y la sexta semana de la enfermedad. Por lo general, las lesiones del sistema nervioso no permanecen constantes, es decir, que no dejan secuelas en la persona. Y la difteria cutánea, que es la que podemos observar en la imagen, esta está caracterizada por la aparición de una úlcera crónica de bordes definidos y con una base membranosa, de color grisácea sucia y está llena de masas necróticas que rara vez se pueden llegar a curar. En la difteria cutánea casi no se presentan síntomas, signos debido a los efectos sistémicos de la toxina. Lesiones renales. En las lesiones renales, la más común es la necrosis tubular. Y en las lesiones de otros órganos, que pueden ser en las conjuntivas, en el oído, en la vagina o en el recto. En las conjuntivas se puede llegar a producir un edema, un enrojecimiento o una lesión membranosa en la conjuntiva. Y en la otra, que no se da con tanta frecuencia, es en la vagina. Aquí se pueden llegar a presentar lesiones ulcerosas y con flentes. Y la enfermedad invasiva. Esta es muy escasa, casi no se frecuenta y aparece sobre todo, es muy riesgosa en personas que abusan del alcohol o usan drogas por vía intravenosa. Diagnóstico de laboratorio.
Generalmente se realiza en base a los signos y síntomas que produce la enfermedad, que permiten definir un caso como probable o en riesgo. Entonces, para confirmar un caso de difteria, las pruebas diagnósticas de laboratorio utilizadas son la tinción de Gram. Bueno, aquí debemos considerar el diagnóstico de difteria en pacientes con los hallazgos que no son tan específicos por faringitis o adenopatías cervicales. Y si además hay presencia de toxicidad sistémica, ronquera o parálisis palatina. Entonces se puede llegar a producir la aparición de la membrana grisácea, que es la característica de la difteria. Entonces aquí, utilizando la tinción de Gram, en la membrana, esta puede revelar que existen bacilos Gram positivos con la tinción metacromática. En general, esta se presenta en forma de cuentas y típicamente en forma de letras chinas. Tenemos el cultivo. Para tomar las muestras de un cultivo se deben obtener por debajo de esta membrana grisácea que presenta la difteria, o puede analizarse una porción de esta misma. Se debe notificar antes de enviar la muestra al laboratorio de que se sospecha la presencia de la difteria, para que el laboratorio utilice un medio de cultivo especial para ella. Es decir, puede ser el medio de Tyndall. Y se realiza una prueba in vitro de la producción de la toxina para diferenciar las cepas toxigénicas de las que no lo son. También se pueden indicar pruebas de PCR para el gen de la toxina de la difteria. En el caso de la difteria cutánea, por presencia de lesiones en la piel que ocurren después de padecer una difteria respiratoria, se debe someter al cultivo muestras de hisopado de estas lesiones. Y estos pacientes llegan a tener una coinfección por Streptococcus, el grupo A, o por Staphylococcus aureus. También, entre otros diagnósticos de laboratorios de la difteria, tenemos el examen microscópico directo de las preparaciones obtenidas de las pseudomembranas. También la prueba de toxicinicidad, que es un test de precipitación, también llamado TELEC, o la detección del gen que codifica la subunidad alfa de la toxina por medio de la PCR. También tenemos examen de líquido cefalorraquídeo. Este es en caso de la presencia de signos y síntomas del paciente sean neurológicos, que se caracterizan por el aumento de la concentración de proteínas con reencuentro de células normales. Y tenemos también la determinación de las troponinas cardíacas y el electrocardiograma. En el electrocardiograma, se caracteriza o se puede diagnosticar por la elevación del segmento ST, por bloqueos auriculoventriculares de varios grados o bloqueos de las ramas de las CIs. También se puede caracterizar por la presencia de arritmias ventriculares o disociación auriculoventricular. Diagnóstico diferencial. Tenemos faringitis por otras bacterias y vírica, angina de Vincent, mononucleosis infecciosa, sífilis y candidiasis bucal. En la difteria laringea se hace el diagnóstico diferencial con la epiglottis causada por Haemophilus influenzae tipo B. El espasmo laríngeo o también se puede llegar a presentar un cuerpo extraño. Los médicos pueden sospechar que un niño está contagiado de difteria si llega a presentar dolor de garganta o también las amígdalas o la garganta están recubiertas por la membrana gris y el dolor que está presente. Aquí la Corynebacterium diphtheriae en un cultivo de laboratorio que se extrae de la membrana de la garganta puede llegar a confirmar este diagnóstico. En el caso de la difteria cutánea, los médicos toman la muestra del tejido de la herida infectada y la examinan en el laboratorio para detectar qué tipo de difteria es que está afectando la piel. Tratamiento.
Si el médico sospecha de difteria, este tratamiento se debe iniciar de inmediato, incluso antes de obtener las respuestas del laboratorio. Primero, se debe asegurar de que las vías respiratorias no estén obstruidas o bloqueadas. Y si es así, o en casos graves, se debe llegar a colocar una intubación endotraqueal en la garganta para poder llegar a mantener las vías aéreas abiertas hasta que éstas estén menos inflamadas. Entre los tratamientos para la difteria incluimos antibióticos, antitoxina y tratamientos preventivos que les voy a empezar a hablar. En los antibióticos, por ejemplo, tenemos la penicilina o la eritromicina. Estas contribuyen a matar las bacterias del cuerpo, eliminando las infecciones. También ayudan a prevenir en caso de que una persona esté en riesgo, ya que estas reducen el tiempo en que alguien con difteria es contagioso. La antitoxina. Si el personal de salud sospecha que una persona es un caso de difteria, se solicita a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, es decir, a los CDC, un medicamento que contrarreste la toxina de la difteria en el cuerpo, es decir, una antitoxina, que por lo general se inyecta por vía intravenosa o por vía intramuscular. Antes de que se administre una antitoxina, es recomendable que se realicen pruebas de alergia cutáneas, ya que si una persona es alérgica a la antitoxina es muy riesgosa. Entonces, después de que ya están los resultados y la persona es alérgica, entonces, por obvias razones, el médico debe indicar de que no se le administre la antitoxina al paciente. Entonces, en esos casos se debe optar por tratamientos, más que todos centrándonos en los síntomas de la enfermedad o administrar antibióticos. Los niños y los adultos con difteria a menudo deben ser hospitalizados para el tratamiento y es posible que estos sean aislados en una unidad de cuidados intensivos, ya que la difteria es una enfermedad de propagación muy fácil, infectando a quienes no están vacunados contra esta enfermedad. Tratamientos preventivos. Si se ha estado expuesto a una persona infectada con difteria, se debe consultar con un médico para hacer un análisis y considerar un posible tratamiento. El médico aquí puede recetar antibióticos para ayudar a que no se padezca la enfermedad o para que no se agraven los síntomas. Entonces, también, si es necesario, se debe aplicar una dosis de refuerzo de la vacuna contra la difteria. Además, las personas que portan la difteria reciben un tratamiento, como ya lo mencioné, con antibióticos para poder limpiar su sistema de las bacterias. Complicaciones. Las principales complicaciones de la difteria son cardíacas y neurológicas. La miocarditis por lo general es evidente entre los días 10 y 14, pero puede aparecer en cualquier momento durante la primera a las sexta semanas, aun cuando los síntomas respiratorios estén desapareciendo. El riesgo de toxicidad cardíaca se relaciona con un grado de infección local. En términos de porcentaje, podemos decir que entre el 20 y el 30% de los pacientes no presentan un cambio que se debe considerar significativo en el electrocardiograma. Pero estos pacientes sí pueden llegar a presentar disociación auriculoventricular, bloqueo cardíaco completo o arritmias ventriculares, que están asociadas con una alta mortalidad de pacientes que padecen esta enfermedad, hasta poder llegar a evolucionarse en una insuficiencia cardíaca. La toxicidad del sistema nervioso es poco frecuente, alrededor del 5%, y se limita a pacientes con difteria respiratoria grave. Aquí la toxina causa polineuropatía por digitalización, que afecta nervios craneales y también afecta nervios periféricos. En general, los efectos tóxicos comienzan entre las primeras semanas que la persona está contagiada, caracterizada por una pérdida de la acomodación ocular y parálisis vulvar, que causa disfagia
y regurgitación nasal en algunos pacientes. La neuropatía periférica aparece entre las 3 y la sexta semana. Esta puede ser motora y sensitiva, puede ser ambas, pero los síntomas motores son los que predominan en estos pacientes. Las complicaciones de la difteria respiratoria, es decir, cuando las bacterias infectan las partes del cuerpo que están involucradas en la respiración, pueden incluir complicaciones como bloqueo de las vías respiratorias, daño al músculo cardíaco, es decir, miocarditis, daño de los nervios, pérdida de la capacidad de movimiento e insuficiencia renal. En algunas personas, la difteria respiratoria puede causar la muerte, de hasta la mitad de los casos, incluso aún recibiendo tratamiento. Y si no reciben tratamiento, puede causar muerte aproximadamente de 1 de cada 10 pacientes que padecen la difteria respiratoria. La insuficiencia renal, que es en casos graves también, puede ocurrir porque la toxina daña los riñones y desarrolla una hipotensión de estos. La tasa de mortalidad global es del 3% y es mayor en aquellos en cualquiera de los siguientes apartados. Una presentación retrasada o también un diagnóstico tardío. También una insuficiencia renal aguda, una miocarditis o personas con edad menores de 15 años o mayores de 14 años. Prevención y control. La prevención de esta enfermedad consiste en el control de las infecciones, es decir, el aislamiento de las gotitas respiratorias hasta que 2 cultivos separados al menos por 24 horas sean negativos. Tenemos antibióticos. Aquí los CDC, es decir, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, recomiendan que los contactos cercanos de una persona que está contagiada de difteria reciban antibióticos para prevenir que estos se enfermen. A esto se le llama profilaxis, que es algo muy importante para las personas que tengan difteria en el aparato respiratorio o en la piel. Tenemos, entre otros medios de prevención y control de la difteria, la vacunación. Aquí es la vacunación primaria y la post-exposición. La vacuna es muy efectiva en la prevención de la enfermedad grave y de la mortalidad, pero no protege frente a la colonización nasofaringea, por lo que se estima que su efectividad es de un 70 a un 90%. Bueno, la mejor manera para prevenir la difteria es estar al día con las vacunas recomendadas. La inmunización frente a la difteria es la estrategia más eficaz que podemos tener para prevenir esta. La vacuna con toxicoide diftérico proporciona una inmunidad frente a toxina diftérica, aunque con el paso del tiempo se puede observar pérdida de inmunidad. En estos casos se debe llegar a poner un refuerzo. La primovacunación con 3 o más dosis puede llegar a producir anticuerpos en el 95% de los vacunados y hasta un 98% después de la administración de 5 dosis de vacuna. La importancia de la vacunación de refuerzo de la difteria, dado que engloba, ya que la respuesta inmunosecundaria asegura una protección individual incluso después de que ha transcurrido el tiempo de la primovacunación. Puesto que la difteria aún sigue siendo endémica en muchas partes del mundo, existe la posibilidad de que hayan casos importados. Incluso en países en los que se estima que se tiene una alta cobertura de vacunación infantil, la difteria puede emerger en estos países cuando existen fallos en la vacunación de los niños y hay una gran pérdida en la inmunidad de los adultos, por lo que es muy importante tener en cuenta las altas coberturas de vacunación y verificar que éstas estén funcionando y sean efectivas. Todas las personas deben vacunarse en intervalos prescritos, utilizando el esquema que tenemos aquí en la imagen. En niños tenemos que se debe administrar vacuna contra la difteria, tétanos y la pertusis celular.
En los adolescentes y en los preadolescentes se debe administrar el toxicoide difterico reducidos y la pertusis acelular. Y en los adultos se debe administrar la toxoide tetánico, o también se puede administrar la toxoide diftérica reducida y la pertusis acelular. Y aquí podemos observar las edades y el tiempo recomendable para administrar esta vacuna. Después de que una persona está expuesta a la difteria, la inmunización frente a esta debe actualizarse en todas las personas que se consideren que llegan a tener un riesgo de estar contagiadas ahora con ella. Incluso en el personal del hospital que está tratando estos casos, que no han completado una serie primaria o que han recibido el último refuerzo hace más de 5 años. La vacuna también puede administrarse en caso de que se desconozca el estado inmunitario del paciente, es decir, que no se sepa que no se conozca o que no se tenga la certeza de si esta persona está vacunada o no. Y se usa la vacuna que contenga toxicoide diftérico adecuada para la edad de cada persona. Medidas ante un brote. Cuando se declara un brote de difteria, se debe hacer una búsqueda activa de casos para asegurar que ningún caso pase inadvertido. Se debe mantener un contacto diario con hospitales, con escuelas, con laboratorios para realizar un seguimiento activo de cualquier caso sospechoso. Si se llega a aparecer más de un caso, se debe proceder a activar el territorio epidémico. Los puntos claves para el control de un brote por difteria son asegurar una alta cobertura de vacunación en la población que está afectada, diagnóstico y tratamiento rápido en los casos, una rápida investigación y administración de profilaxis en los contactos, y se revisarán las coberturas de vacunación local y nacional para cumplir con los objetivos de la OMS, que son coberturas al menos del 90% en niños y del 75% en adultos. Si la situación lo exige o se considera que llega a ser necesario, se deben implementar programas de inmunización en adultos utilizando una vacuna que contenga toxicoide diftérico reducido, particularmente en personas que consideren que son grupos de alto riesgo, como el personal de salud, el personal de las Fuerzas Armadas, maestros, personas que trabajan con servicios públicos, es decir, que tienen contacto público con el público, y también se debe tener un cuidado especial con las personas alcohólicas o drogadictas, ya que estas son las que pueden llegar a presentar esta enfermedad invasiva si se llegan a contagiar con difteria. Muchas gracias.